No se suponía que estuviera aquí. Me dije que solo vendría el fin de semana. Ayudar a mi hermana a pintar la habitación del bebé. Comer demasiado en la cena. Fingir que el aire del pueblo no me picaba. Entonces la conocí. Bueno, la vi. Era jueves por la noche, poco después de las 8. Esa hora en la que todo en la calle se apaga y se cubre de rutina, excepto su casa. La luz de su porche ardía como si tuviera algo que demostrar. Estaba paseando al perro de mi sobrina, un chucho mitad caniche, mitad gremlin, cuando pasé por delante. Su ventana estaba abierta. Ella estaba dentro, inclinada sobre una mesa, con una camiseta blanca fina y algo que apenas podía llamarse pantalones cortos, pintando, concentrada, elegante, desordenada de una forma que hacía parecer que el arte mismo la acechaba. Miré demasiado tiempo. Lo sé. Y ella se dio cuenta. Levantó la cabeza, nuestras miradas se cruzaron a través de la mosquitera. Y en lugar de sobresaltarse o molestarse, sonrió, sutil, ladeada, como si me hubiera sorprendido resbalando en mármol mojado y esperar a ver cómo de fuerte caía. Aparté la mirada primero, porque soy un cobarde en esos momentos. Siempre lo he sido. La noche siguiente pasé otra vez. Solo paseando. Solo el perro. Esa era la excusa. Esta vez ella estaba en el porche, sentada con una pierna recogida bajo sí, una copa de vino enorme apoyada en la barandilla. Me vio antes de que pudiera pasar. «¿Has vuelto?», dijo. Asentí. Al perro no le gusta la moqueta, sonrió. O quizás solo le gusta la casa con la luz encendida. Me quedé congelado, con media sonrisa, sin saber qué responder. Si tienes suficiente curiosidad, dijo, dando un golpecito a la copa, llama esta noche. Luego se dio la vuelta y entró, cerrando la puerta con una suavidad que, de alguna manera, sonó más fuerte de lo que debía. Me quedé allí mucho tiempo. Luz del porche aún encendida. El perro a mis pies. Preguntándome si lo decía en serio, más aún, qué pasaría si lo hacía. Las cosas estaban a punto de complicarse. Aquí vamos. La curiosidad arde y las puertas empiezan a abrirse. Me llevó 3 horas tomar la decisión. Paseé por la cocina, serví una copa que no toqué. Intenté ver una película con mi hermana y su marido, pero el diálogo se desvanecía en la nada. Mi mente seguía dando vueltas a una sola frase: si tienes suficiente curiosidad, llama esta noche. No lo había dicho como un reto. Lo dijo como una verdad, como si ya supiera que lo haría. Y quizá no se equivocaba, porque pasadas las 11, cuando la casa por fin se quedó en silencio y el vigilabebés empezó a crepitar con un suave estático desde la otra habitación, salí por la puerta trasera. Sin perro esta vez. Solo yo, mi sudadera y un corazón que necesitaba salir de su propio maldito camino. Me quedé frente a su casa como si estuviera a punto de confesar algo. No se oía nada dentro. La luz seguía encendida. Levanté la mano, dudé y llamé 2 veces. Rápido, nervioso, como si aún pudiera huir del sonido. Escuché movimiento, pies descalzos sobre madera, una sombra cruzó la cortina. Luego la puerta se abrió a medias, lo justo para que se apoyara en ella. Llevaba la misma camiseta blanca, ahora anudada a la cintura, y los pantalones cortos, todavía criminalmente informales. Su pelo oscuro recogido, desordenado y perfecto de una forma que me secó la garganta. Pensé que te acobardarías, dijo, con voz baja. Casi lo hago, admití. ¿Siempre eres así de sincero? Solo cuando no intento impresionar a alguien. Sonrió con eso. Más amplia esta vez. No coqueta, solo real. Entra. No voy a morder. Hizo una pausa y añadió. A menos que quieras que lo haga. Esa fue la primera vez que me reí. Me salió torpe y breve. Me rasqué la nuca, intentando no sentirme como si tuviera 17 años otra vez. Se apartó y entré en un salón que olía a vainilla con virutas y algo que no podía nombrar, pero ya quería más. Su casa era pequeña pero acogedora, como si cada rincón hubiera sido cuidado, elegido, amado. Lienzos apoyados en las paredes.
Pinceles esparcidos sobre la mesa de centro junto a una botella de vino abierta y 2 copas. ¿Tinto?, preguntó, ya sirviendo. Confío en tu gusto. Peligroso decir eso a alguien que acabas de conocer, respondió, tendiéndome una copa. Quizá. O quizá solo reconozco la buena energía. Ella ladeó la cabeza, estudiándome como una pincelada que aún no había decidido conservar. Hablas como alguien que ha vivido en ciudades con demasiados bares en azoteas. Así es, dije, bebiendo un sorbo. Y con demasiadas mujeres que decían lo correcto, pero nunca lo sentían de verdad. No sonrió ante eso. Simplemente se sentó, piernas cruzadas, una mano metida debajo su muslo, observándome desde el pequeño espacio que nos separaba en el sofá. Entonces, ¿qué pensabas que encontrarías cuando llamaste? Me quedé en pausa. Quería decir algo ingenioso, algo despreocupado, pero ella no parecía ser de esas a las que le sueltas tonterías. Así que opté por la verdad. Una conversación, un quizá, algo honesto. Y si te dijera que no hago lo casual, entonces te preguntaría si haces la honestidad complicada. Eso la hizo reír. Una risa genuina, de pecho. Se recostó y dio un largo sorbo de vino, con los ojos fijos en los míos todo el tiempo. Eres un poco demasiado encantador para ser seguro. Y yo estoy un poco demasiado cansado para fingir. Se hizo un silencio. No incómodo. Solo quieto. Entonces dijo algo que me aceleró el pulso. ¿Siempre miras a las mujeres así? ¿Así como? Como si no estuvieras seguro de si deberías desearlas o protegerlas de algo. No supe qué decir. Nadie me había dicho eso antes. No así. Se levantó despacio, caminó hasta el altavoz cerca de la ventana y puso algo suave y lento. R&B clásico con una melodía que se sentía como un aliento cálido en la nuca. Se volvió hacia mí, descalza, pisando la madera. Ven aquí. No fue una orden. Ni siquiera una pregunta. Fue una invitación. Así que fui. Me acerqué. Ella no se movió, solo me observó, esperó. La música era lenta, fundida. De esas canciones que no solo se escuchan, se sienten detrás de las costillas. Ella tomó mi mano primero. Dedos suaves, tirón firme. La colocó justo sobre su cadera y dejó la suya en mi pecho, justo sobre mi corazón, como si quisiera memorizarlo. «Estás tenso», dijo. ¿Es un problema? Solo si piensas seguir así. Nos guió a un balanceo. No del todo un baile, no del todo estar quietos. Más bien como dejarnos llevar por una corriente que ninguno había empezado, pero que ninguno quería detener. Su cabeza se inclinó un poco y su pelo me rozó la mandíbula. No me atrevía a hablar. Tenía miedo de arruinar el momento con palabras demasiado pequeñas para él. Su aliento estaba cálido en mi cuello cuando por fin dijo: «Sabes, te vi mirándome la primera noche». Me aparté un poco, nuestros ojos se encontraron. No había reproche en su tono, solo curiosidad. No quise ser obvio. No lo fuiste. Entonces, ¿cómo lo supiste? Porque yo te miraba primero. Eso fue diferente. Eso caló. Sus dedos bajaron de mi pecho a mi mandíbula, trazando suavemente la barba incipiente. No llamaste porque tuvieras curiosidad. Llamaste porque estabas hambriento de algo real. No tuve una respuesta ingeniosa, así que la besé. Suave. Sin prisas. Solo calor envuelto en contención. Ella me devolvió el beso como si estuviera probando una verdad que ya había adivinado. Ese primer beso no pedía nada. Respondía a algo. Algo para lo que ninguno de los dos tenía palabras. Sus manos se deslizaron lentamente alrededor de mi cuello, ligeras, como si temiera despertarse de un sueño. La besé otra vez, más largo esta vez, con mis manos aún en su cintura, sintiendo la curva de su espalda acercarse más. No nos apresuramos. No tropezamos como dos personas intentando imitar una escena de película. Simplemente encajamos. Su boca era suave, cálida, curiosa. Sabía a vino tinto y a esos secretos que solo se cuentan a las 2 de la madrugada. Se apartó primero, apenas.
Susurró, rozando mis labios otra vez como puntuación. Besas como alguien que ha estado conteniéndose. Es cierto. ¿Por qué? Pasé el pulgar por su mandíbula, viendo cómo sus ojos se entornaban con una dulzura que me retorció el estómago. Porque hay cosas que vale la pena esperar, murmuré. Y otras que vale la pena ganarse. Ella me miró como si quisiera creerlo. Y yo quería que confiara en que era verdad. Así que no la agarré. No la llevé al dormitorio. Solo la mantuve allí, en medio del salón, balanceándonos con una música que ya había sonado 2 veces. No eres lo que esperaba, dijo. ¿Eso es bueno? Asintió despacio. Es muy bueno. Pero también significa que no puedes desaparecer. No lo haré, aunque se ponga complicado. Sobre todo entonces, sonreí. Ella se recostó en mí, apoyando la cabeza en mi pecho, nuestros brazos enredados, nuestros cuerpos en silencio salvo por la respiración y el ritmo. Durante mucho rato ninguno dijo nada. No hacía falta. Me desperté antes de que saliera el sol. Su cabeza estaba acurrucada en el hueco de mi brazo. Su respiración lenta y cálida contra mi pecho. Una de sus piernas colgaba sobre la mía como si se hubiera anclado ahí en algún momento después de que el sueño nos arrastrara. La manta del sofá apenas nos cubría. Pero, de algún modo, me sentí más en paz en ese silencio a medio tapar que en años. No me moví. No al principio. Solo observé el leve contorno de sus rasgos a la luz temprana, sus pestañas inmóviles, sus labios ligeramente entreabiertos, su mano descansando suavemente en mi costado. Y sentí algo que no esperaba. No lujuria, no adrenalina, sino calma. Ese tipo de comodidad peligrosa que susurra que podrías quedarte. Cuando se movió, fue suave, como si su cuerpo ya supiera que el mío estaba allí, y lo aceptara. Parpadeó mirándome, la voz aún ronca por el sueño. Te quedaste. Te dije que lo haría. Pensé que quizás se te había pasado el efecto del vino, y el valor. No estaba borracho, dije suavemente. Tenía la mente clara. Todavía la tengo. Sonrió somnolienta y despacio, luego se acurrucó más antes de murmurar. Hueles a cedro y a algo cálido. O es la colonia, o la culpa de querer esto más de lo que debería. Ella rió, y por un momento simplemente nos quedamos allí. Sin prisas, sin máscaras, sin exigir el siguiente paso. Al final, se incorporó, envolviéndose la manta. Debería hacer café. Yo debería llamar a mi hermana y decirle que su perro no está muerto. Eso la hizo reír de verdad, desde el vientre hasta el pecho. Y decidí en ese instante que quería hacerla reír así otra vez. Cuando se puso de pie, la luz del sol encendió su cabello como fuego. Se volvió hacia mí con una ceja levantada. Aún curioso, la miré sin dudar. Más que nunca. Se movió por la cocina como si hubiera olvidado que yo estaba allí, pero no en un mal sentido, sino en uno cómodo, como si ya perteneciera al cuadro. Llevaba la misma camiseta grande de anoche, pero algo en cómo colgaba de ella ahora la hacía diferente, como si hubiera absorbido un poco de mí. La bata colgaba floja de un hombro, y sus pies descalzos se deslizaban por las baldosas con una gracia que no buscaba ser vista. Cogió la lata de café, sirviendo como si lo hubiera hecho 1000 mañanas sola. Entonces, dijo por encima del hombro, ¿voy a saber tu apellido o vamos a seguir con lo de extraño misterioso otra noche más? Me reí mientras me apoyaba en el marco de la puerta. Reed Carter. Reed Carter, repitió, como probándolo. Suena a tipo que lee novelas bajo la lluvia y guarda demasiados sentimientos en el bolsillo de su chaqueta. Tengo una chaqueta. ¿Y los sentimientos? Levanté mi taza y dije. Ya estás sosteniendo uno. Ella sonrió de medio lado, sirvió café en 2 tazas desparejadas, y me entregó una que decía, no hables hasta estar cafeinado. Muy apropiado. Nos sentamos en su pequeña mesa de cocina, nuestras rodillas rozándose suavemente bajo la madera mientras la mañana se acomodaba en algo más tranquilo. ¿Has hecho esto antes? Preguntó.
¿Despertar en casa de un desconocido después de llamar a medianoche y beber demasiado vino? No. ¿Dejar entrar a alguien sin intentar entender primero por qué? Tomé un sorbo. No. No así. Ella asintió como si necesitara esa verdad para estudiar algo dentro de sí. Me mudé aquí hace 6 meses. Compré esta casa después de una ruptura que se sintió más como un exorcismo. No he dejado entrar a nadie por esa puerta desde entonces. Sin embargo, dijo, con la voz más suave, llamaste. Me miró durante mucho rato. No con hambre, ni siquiera con esperanza, solo con reconocimiento. Y yo la miré igual. Se levantó primero. Sin aviso, sin motivo. Simplemente se levantó de la silla, su café aún a medio tomar, y caminó hacia el fregadero como si necesitara distancia de lo que acababa de pasar entre nosotros. La observé de espaldas, el movimiento de sus hombros, la forma en que dudó, la mano apoyada en el grifo como si hubiera olvidado lo que estaba a punto de hacer. Esto no se siente casual, dijo sin girarse. No lo es. Y no estás solo de paso, ¿verdad? Lo estaba, dije, hasta que me miraste. Ahora se giró lentamente, la bata deslizándose un poco de un hombro, revelando la curva delicada de su clavícula, el hueco de piel donde empiezan los secretos. Me besaste anoche como si tuvieras miedo de que desapareciera. Porque lo tenía. Y ahora tengo miedo de que lo hagas tú. Eso la hizo detenerse. Luego cruzó la habitación, sus pies descalzos en silencio, su cuerpo fluido, y se detuvo justo frente a mí. Se estiró. No con prisa, no de forma dramática, solo con certeza. Sus dedos se enredaron en mi cabello. Mi respiración se agitó antes que la suya. Entonces no desaparezcas, susurró. Y me besó. Esta vez empezó ella. Sin preguntas, sin bromas. Fue deliberado, profundo. El tipo de beso que deja que la puerta se abra a todo lo que ambos han estado guardando. Sus labios se movían como si ya me conocieran, y los míos respondieron con toda la tensión que había tragado desde aquella primera mirada a través de su ventana. Esta vez me agarró por la camisa, guiándome, no pidiendo, hacia el dormitorio, al lugar donde las preguntas podían esperar y solo el tacto hablaría. La habitación olía a lavanda y libros viejos. Su cama estaba deshecha, las sábanas retorcidas por noches de dormir sola. Pero no estaba descuidada, era vivida, honesta, como ella. Me atrajo hacia ella, sus labios rozando los míos entre respiraciones. Pero su manera de moverse no era apresurada. No había un incendio, ni un choque. Era fuego lento y satén. Dejó caer su bata roja, suave, hombros desnudos, pero sin pedir ser vista, dejándome ver. Volvió a acercarse, esta vez pecho con pecho. Y la besé como si quisiera recordarlo al revés, por si algún día tenía que irme. Sus manos se deslizaron bajo mi camiseta, no para arrancarla, sino para sentir, para trazar el mapa del hombre al que había dejado entrar con una frase y una puerta cerrada. Todavía te estás conteniendo, susurró contra mi cuello. Porque mereces más que solo una noche. Entonces dame una mañana. Me guió suavemente hasta la cama, me atrajo con ella, entrelazó sus piernas con las mías como si ya formáramos parte del ritmo del otro, y entonces nos besamos. No porque se esperara, sino porque se había ganado. Hubo risas entre besos, respiraciones que se enredaban, manos que se detenían, no para provocar, sino para saborear. Porque, de algún modo, los dos sabíamos que esto no era solo tensión. No era la emoción de alguien nuevo. Era el alivio de sentirse visto, por fin. No volvimos a hablar hasta horas después. La luz del sol filtrándose por las persianas medio cerradas, su cabeza descansando en mi pecho, sus dedos dibujando historias invisibles contra mi piel. Si caigo, murmuró, que no sea sola. Le besé la frente. No lo harás. No tuvimos prisa por vestirnos. Eso, en sí mismo, lo decía todo. Ella permaneció acurrucada contra mí, una pierna enredada con la mía, su respiración subiendo y bajando contra mi pecho como si tuviera todo el derecho de estar allí. El sol era más pleno ahora,
filtrándose por las persianas como un aplauso suave para el tipo de noche con la que la mayoría solo sueña. Y ninguno lo dijo, pero ambos sabíamos que esto no iba de sexo. Iba de calma. De esa calma que asusta porque se siente tan condenadamente natural. Finalmente, subió las sábanas y se volvió hacia mí, su expresión abierta, desnuda como ella. ¿Y ahora qué?, preguntó, no como si temiera la respuesta, sino como si de verdad quisiera saber si la magia que sentíamos tenía piernas más allá del colchón. Me incorporé despacio, pasándome una mano por el pelo. No lo sé todavía, dije con sinceridad. Pero sé que no quiero que esto sea el final de nada. Ella buscó en mi rostro, seguramente comprobando si había falsedad, dudas o promesas demasiado fáciles. Y cuando no encontró ninguna, sonrió. No suelo hacer esto. Lo sé. ¿Cómo? Porque no me besaste como alguien que lo hace. Alargó la mano y presionó suavemente su pulgar en la comisura de mi boca, luego se inclinó para darme el beso más suave de la mañana, casi ceremonial, como si sellara algo. ¿Tienes hambre? Muero de hambre, dije. Pero no solo de comida. Eso le valió una ceja levantada y una sonrisa. Coquetea solo con quien hace café como tú. Mientras se ponía la bata y caminaba hacia la cocina, me quedé recostado contra las almohadas, con la vista siguiendo las líneas del techo como si contuvieran un mapa nuevo. Y, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como un visitante en la historia de otra persona. Sentí que quizá, solo quizá, había encontrado el comienzo de una propia. Hizo huevos y tostadas. Sin adornos, sin mimosa, solo comida real, café caliente y el tipo de silencio que solo dos personas cómodas en compañía pueden compartir. Ayudé con los platos. Ella puso los ojos en blanco cuando insistí, y nos reímos cuando sequé el mismo plato 3 veces, demasiado distraído mirando cómo tarareaba con la radio. No hablamos de nosotros. No intentamos definir lo que significaba la noche anterior, pero significaba algo. Podía sentirlo en la forma en que me miraba de reojo, como si no estuviera acostumbrada a que alguien siguiera allí por la mañana. ¿No vas a salir corriendo?, preguntó, apoyada en la encimera, brazos cruzados. Lo pensé, pero luego recordé que haces buen café y besas mejor. Ella negó con la cabeza, sonriendo contra su taza. Encantador. Me acerqué, le aparté el pelo de detrás de la oreja y dejé mi mano descansar suavemente en su cintura. ¿Puedo verte otra vez?, pregunté, sin fingir que no me importaba. Ella levantó la vista, ojos firmes y suaves. Si no llamas mañana por la noche, puede que vaya a buscarte. Caminamos juntos hacia la puerta. Dudé con la mano en el pomo. Ella se inclinó y me dio un beso corto, seguro y dulce, justo en la comisura de los labios. ¿Tenías curiosidad?, susurró. Yo le devolví el beso, esta vez en la frente. No, ahora quiero aprender. Cuando la puerta se cerró suavemente a mis espaldas, no sentí que algo hubiera terminado. Sentí que algo real acababa de empezar. Y no necesitaba etiquetas, ni reglas, ni expectativas. Solo necesitaba el valor para llamar, y la gracia para que abrieran.